tiempo donde nos vemos obligados a reflexionar sobre la muerte de Jesucristo. Quisiera plantearles una pregunta, que sobre esta pregunta quisiera que reflexionáramos en esta noche. ¿Era necesaria la cruz de Cristo? La crucifixión probablemente fue inventada por los bárbaros mucho tiempo antes de que los romanos la practicaran, mucho antes de que Roma llegara a ser un imperio. Posteriormente la adoptaron los griegos como una forma también de castigo y finalmente los romanos la aplicaron también en su sistema penal. La crucifixión era una de las formas más crueles, vergonzosas, humillantes a las que podía ser expuesta una persona. La persona que era juzgada culpable, generalmente en el Imperio Romano se aplicaba la crucifixión a los esclavos, a los extranjeros, pero nunca a un ciudadano romano, a menos que el ciudadano romano cometiera un crimen como la traición al imperio. Solamente así se hacía merecedor de sufrir el castigo de la cruz. Sin embargo, las personas que no eran ciudadanos romanos, que no tenían la ciudadanía, estaban expuestos a este tipo de castigo, a este tipo de pena, si se hallaban culpables por lo menos de 3 delitos particulares. Pudiera ser el asesinato, la rebelión o el asalto a mano armada. Cualquiera de estos 3 crímenes hacía que un extranjero o un esclavo fuera digno de sufrir la crucifixión. Los evangelios nos dan poco detalle de cómo era una crucifixión. Al inicio usted recordará que leíamos el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, y vemos ahí a grandes rasgos todo lo que implicó el juicio de Jesús. Pero por otros documentos del tiempo, de ese tiempo, podemos entender un poco cómo era esto de la crucifixión. La persona que era condenada a la crucifixión, una vez juzgada y una vez hallada culpable, era llevada al lugar donde iba a ser ejecutada, donde se le iba a aplicar esta pena, y estando ahí era desnudada completamente, se le quitaba por completo su ropa. Entre azotes que recibía, era tirada sobre un poste que estaba ya preparado en el piso, y generalmente había diferentes formas en las que se llevaba a cabo esta crucifixión. Pero generalmente se ponía el cuerpo tendido sobre el piso, se colocaban los brazos extendidos sobre una viga de madera atravesada, y ahí se clavaba a las manos del hombre que estaba siendo ejecutado, recostado sobre un poste vertical, y clavaba sus manos sobre otro poste horizontal. Después era levantado por los soldados encargados de la ejecución, y era asegurado ese poste. A veces podía ser una cruz, a veces un simple poste con las manos extendidas o con las manos abiertas, dependiendo de si era una cruz o solamente un poste vertical. Pero al ser levantado por los soldados que aplicaban este castigo tan cruel, había preparado un hoyo en la tierra donde el poste iba a sentarse, iba a caer, para que ahí permaneciera el ejecutado. La muerte del ejecutado podía tomar varios días. No todos morían inmediatamente, no todos morían después de
algunas horas. Algunos sobrevivían por largos días ahí sufriendo el calor del día, el frío de la noche, desangrándose, teniendo el cuerpo gastado, herido, maltratado. Algunos estaban ahí en ese tormento durante varios días. El castigo era tan cruel que Cicerón llegó a decir de la crucifixión: no hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible. No hay una palabra adecuada para describir una acción tan horrible. Cicerón pensaba que no solamente los ciudadanos romanos no deberían ser expuestos a este castigo tan cruel, sino que también él pensaba que ni siquiera un ciudadano romano debería ser testigo de un castigo tan cruel. La crucifixión, hermanos, era realmente terrible, realmente espantosa. Era un acto vergonzoso porque el hombre quedaba completamente desnudo delante de sus ejecutores. Era un acto humillante porque podía estar ahí colgado durante días hasta que finalmente moría. Y era la sentencia más alta que aplicaba Roma. Así que una persona crucificada era considerada el peor de los criminales en el sistema romano. ¿Cómo es posible que, siendo este el contexto de la crucifixión, nosotros, hermanos los cristianos, podamos, como hace rato, decir cuán hermosa es la cruz? Y lo digo no porque esté en contra del canto, de hecho es uno de los cantos que más me gusta. Pero teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo es que hoy nosotros podemos decir cuán hermosa es la cruz? Quizá para algunos de nosotros la letra de este canto evoque una cruz colgada en el pecho, o una cruz en alguna pared, y bueno, quizá eso resulte hermoso, resulte un adorno bonito. Pero ¿cómo, hermanos, teniendo en cuenta el terrible sufrimiento, la ignominia, la vergüenza, la humillación, teniendo en mente estos aspectos, la crueldad, la agonía, el dolor, la angustia por la que pasaba un crucificado, podamos nosotros hoy decir qué hermosa es la cruz? ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Una lectura superficial, rápida de los evangelios, hermanos, pudiera llevarnos a la conclusión de que la razón de la muerte de Jesús se debió particularmente a dos razones: el odio y la cobardía. Por un lado, los fariseos, los maestros de la ley, los príncipes del pueblo de Israel, habían sentido un rechazo hacia Jesús desde que inició su ministerio. Habían tenido un enojo hacia Jesús, y usted puede darse cuenta en los evangelios cómo ese rechazo, ese enojo, ese coraje fue creciendo hacia Jesucristo con el paso de los días en cuanto al ministerio de Jesús, hasta que llegó el punto en que hicieron todo una trama para lograr que Jesucristo fuera crucificado. Aceleraron el proceso, evitaron un juicio justo al grado de que Jesús fuera condenado sobre la base de falsas acusaciones. En los últimos días usted puede darse cuenta que la gente pasó de un estado de admiración a un estado de rechazo, de odio. Unos días antes, cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, en lo que se conoce como el Domingo de Ramos,
La gente gritaba con una tremenda expectación y llenos de alegría, ¡Hosana! Ellos estaban convencidos que este hombre que estaba entrando a la ciudad en este asno, en este animal tan humilde, era realmente su Salvador. De hecho, la palabra Hosana significa sálvanos, Señor. Sálvanos, Rey. Así que había una expectativa, había una esperanza de que este Jesús iba a liberarlos de sus problemas, de la opresión de Roma. Por otro lado, hermanos, tan solo unos días más adelante, ni siquiera un mes adelante, tan solo unos 4 días después, esa multitud que ahora gritaba Hosana estaba ante la exclamación, ante lo que Pilato les estaba diciendo: ¿a quién quieren que les dé, a Barrabás o a Jesús? Ahora esa misma gente estaba diciendo: crucifícalo, mátalo. Y la gente pasó de estar admirados, de sentir admiración hacia Jesús, a un punto de odio, de aborrecimiento, de desprecio, asusado en parte por la palabra, por las palabras, por las falsas acusaciones de los maestros, de los rabinos, de los príncipes del pueblo. Esta gente enardecida pedía a gritos a Pilato que crucificara a Jesús. Por otro lado, la cobardía del propio Pilato. Pilato, al entrevistar a Jesús, se dio cuenta que este era un hombre inocente. De hecho, en 3 ocasiones, Pilato le dice a la multitud y Pilato le dice a los príncipes de Israel, les dice: es que yo no encuentro ningún pecado en este hombre, no hay ningún delito en él. Pero su cobardía lo lleva a tratar de buscar una solución donde él mantenga su popularidad con el pueblo y haga lo justo. Y en ese momento eso era prácticamente imposible. Hay 4 acciones que nos muestran con claridad la cobardía de Pilato al enfrentar este juicio injusto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, de los versículos 5 al 12, usted puede darse cuenta que lo que hace Pilato al no poder convencer a la multitud de la inocencia de Jesús y al enterarse que Jesús es un Galileo, dice entonces: esta no es mi jurisdicción, llévenlo con Herodes y él que decida el asunto. Ahora, Pilato sabía que el juicio era injusto, que Jesús no era culpable, que la turba enardecida no estaba pidiendo lo justo, pero él decidió delegar la responsabilidad a otra persona más y decidió no tomar una decisión justa. Ustedes saben la historia. Herodes regresó a Jesús de vuelta con Pilato porque a Herodes no le interesaba el asunto. Herodes era completamente indiferente a lo que estaba sucediendo en ese momento, así que regresa Jesús con Pilato y deja que Pilato tome la decisión. Luego, en el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 23, del verso 16 al 22, usted va a encontrar que Pilato trata de llegar a una solución injusta, pero que aparentemente calmará al pueblo. Pilato ha dicho: este hombre no ha hecho nada malo, pero después dijo: lo voy a azotar y después lo voy a dejar libre. Ahora observa lo que él está diciendo. Si Jesús no ha hecho nada malo, ¿por qué va a azotar? ¿Por qué va a castigar si no hay ningún crimen que se le impute? Si no hay ninguna maldad que se le atribuya, ¿por qué va a azotar? Observa usted que en el caso de Pilato su intención es mantener su popularidad antes que ser justo. ¿Y no le parece que ese ha sido el gran pecado de los políticos de todos los tiempos y de todos los lugares? Mantener su popularidad antes
que hacer justicia. Luego en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, del verso 15 al 18, Pilato intenta otra solución, y es la lectura que hacíamos. Era la fiesta de la Pascua, y Pilato dice: bien, ustedes saben que cada fiesta yo libero a un preso. Ahora, probablemente Pilato pensaba, quizá al poner al peor de los delincuentes al lado de Jesús, la gente recapacite y diga: no queremos a este hombre en la calle, mejor mata a Barrabás y suéltanos a Jesús, porque no queremos que este sedicioso, en el caso de Barrabás, regrese a las calles y cree tantos alborotos o provoque tantos alborotos que tantos problemas nos han dado. Pero ¿sabe qué pidió la turba? Danos a Barrabás y mata a Jesús. Una decisión equivocada nuevamente. ¿No le parece que muchas veces los políticos creen que la multitud tiene la razón? Que la gente, que el número de personas o la petición de un gran número de personas es lo justo, es lo razonable. Algunos políticos incluso llegan a buscar el consenso de las multitudes porque piensan que lo que toda la gente quiere es lo mejor. Yo me imagino a Pilato haciendo una encuesta, porque de hecho no me lo imagino, lo estaba haciendo. ¿A quién quiere? ¿A Barrabás o a Jesús? Por último, cuando Pilato se da cuenta que no hay manera de cambiar la posición de la multitud, de cambiar la decisión de la multitud, él se deslinda de su responsabilidad, se lava las manos y dice: soy inocente en este asunto. ¿Puede una persona con la autoridad de Pilato deslindarse de lo que es su responsabilidad? No puede. Por eso es que el credo de los apóstoles, por eso usted se va a dar cuenta, y si recuerda un poco la historia, usted recordará que los credos ecuménicos dicen en una de sus partes que Jesús murió bajo Poncio Pilato. Porque la iglesia antigua, desde siempre, la iglesia cristiana ha asegurado que Pilato fue culpable de la muerte de Jesucristo, porque siendo gobernador y teniendo las leyes en sus manos, permitió que él fuera crucificado. La iglesia cristiana, y creo Dios mismo, nunca ha eximido a Pilato de su responsabilidad de haber condenado a un justo. Ahora, le decía hace rato, una lectura rápida, superficial de los evangelios pudiera dejarnos en ese punto pensando que la razón por la que Jesús fue crucificado se encuentra ahí, en el odio de los fariseos, en el odio del pueblo y en la cobardía y en la indiferencia de los políticos, la cobardía de Pilato y la indiferencia de Herodes. Pero, hermanos, la pregunta: ¿era necesaria la cruz de Cristo? No es respondida con estas dos observaciones que los evangelios nos presentan y que, repito, los evangelios lo presentan con un propósito particular: mostrarnos la necesidad de la muerte de Cristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versos 28 y 29, y este texto sí quiero que lo leamos. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 28 y 29. Dice la Escritura: oyendo estas cosas, todos se llenaron de ira en la sinagoga, y levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual había sido edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo.
Esto es al inicio del ministerio de Jesús. La intención de aquella multitud que escuchó, la intención de aquellos que escucharon a Jesús hablar acerca de sí mismo como el siervo de Dios, atribuyéndose a su persona las profecías del profeta Isaías, se llenaron tanto de enojo y de ira que lo tomaron, lo sacaron de la sinagoga, lo llevaron afuera de la ciudad y en un lugar donde había una barranca intentaron aventarlo para matarlo. Ahora, el evangelista nos dice que él, pasando en medio de ellos, siguió hacia adelante. La intención y el deseo de matarlo estaba ya presente desde el momento en que Jesús comenzaba su ministerio. Después, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, el versículo 59 hace esta afirmación. Dice que los hombres que habían escuchado a Jesús decir que antes de que Abraham fuera, él ya era, es decir, haciendo una afirmación divina. 8:58 dice: Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Y en el verso 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En una ocasión quisieron matar a Jesús despeñándolo, tirándolo por una barranca. Y en más de una ocasión quisieron matar a Jesús lapidándolo, apedreándolo. Ahora, de ahí la pregunta: ¿era necesaria la cruz de Cristo? Déjeme ponerlo de esta manera. Si Jesús hubiera muerto despeñado como tenía la intención en el Evangelio de Lucas capítulo 4, igual su muerte habría sido beneficiosa para nosotros. Igual habría tenido el mismo significado, la misma importancia y el mismo efecto que tiene para nosotros el hecho de que haya muerto en una cruz. Si Jesús hubiera muerto apedreado como era la intención de aquella multitud después de que Él, con las palabras, afirma de sí mismo divinidad, y si Jesús hubiera muerto apedreado, esa muerte habría sido tan efectiva para salvarnos como lo es hoy. Es decir, hermanos, no solamente nos sorprende el hecho de que Él haya muerto siendo tan inocente y no habiendo en Él ningún pecado, sino la forma en que murió. Pudo morir despeñado, pudo morir apedreado, pudo envejecer y morir, si eso hubiera sido posible. Pudo haber sido asesinado por algún sicario de los tantos que había en esos tiempos de tanta revolución. Pudo haber sido asesinado por algún soldado. Pero ¿por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Es importante la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Tiene mayor significado de lo que hubiera tenido si solamente hubiera muerto bajo el peso de piedras lanzadas por sus opositores? ¿Habría tenido el mismo efecto para nosotros? De igual manera, si Él hubiera sido lapidado, también habría sido nuestro Salvador, nuestro Redentor. Hermanos, vivimos en tiempos donde la cruz de Cristo ha perdido su singular importancia. Vivimos en momentos donde la cruz de Cristo ha perdido el impacto y el significado que ha tenido, no solamente desde el tiempo en que Jesús murió, sino incluso desde antes, cuando los profetas anunciaban el tipo de muerte con el que Jesús tendría que morir. En una iglesia, o más bien en un grupo cristiano de aquellos grupos que hoy se conocen como iglesias emergentes, es decir, una nueva forma de hacer cristianismo, en su página principal
en la invitación a las personas a unirse a su comunidad, se hallan estas palabras. En nuestra comunidad experimentarás ese calor fraterno del hogar. No importa cuántos errores hayas cometido, ni lo que esté pasando en tu vida. El Padre te espera con los brazos abiertos, no para castigarte ni para condenarte. Él quiere ayudarte, respaldarte, darte la mano. Para Dios y para nosotros siempre serás bienvenido a casa. Y usted dirá, ¿y qué tiene de malo eso? Suena amable, suena ¿a qué le suena? Bueno. Es más, ustedes podrán, quizá pudiéramos pensar, es más, necesitamos más invitaciones como esta, porque hay tanta gente tan necesitada del amor de Dios. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que reduce la cruz de Cristo a nada. La hace innecesaria. El problema es que presenta algo muy diferente a la realidad que nos presenta la Escritura. El problema es que nos muestra que la mayor necesidad del hombre no es que se le justifique, que se le perdone su pecado, sino que la mayor necesidad del hombre es que se le ame. Y que cuando el hombre es amado, todos sus problemas terminan. Así que en otras palabras, el hombre ha pasado por malas experiencias, quizá tiene vicios, quizá tiene problemas por una razón, porque no ha experimentado el amor de Dios. Pero si tan solo el hombre experimentara el amor de Dios, dejaría de ser vicioso, dejaría de hacer cosas malas. Si tan solo experimentara el amor de Dios, esa persona se convertiría en una buena persona. Hace de la cruz de Cristo algo completamente innecesario. Esta herejía, hermanos, que está resurgiendo particularmente en este tipo de iglesias, conocidas como iglesias emergentes, iglesias donde ellos mismos afirman estar en contra de la iglesia establecida, no tienen ninguna adherencia confesional, no son protestantes, no son bautistas, no tienen ninguna adherencia, ninguna confesión. Esta nueva forma de hacer iglesias niega, si no es que todas, en su mayoría niegan la cruz de Cristo. Ahora, cuando digo niegan la cruz de Cristo, no le estoy diciendo que ellos abiertamente dicen Cristo, su cruz no nos salva. No, ellos, incluso a mí hasta me parece contradictorio cómo es que puedan tener en su página esto y en sus canciones algo diferente. Es incongruente, es confuso. Porque por un lado, hermanos, es esta inconsistencia de la religión actual, la incongruencia, el que no se dan cuenta, que hacen afirmaciones como esta, pero a veces cantan cosas diferentes, predican cosas diferentes. Es decir, es toda una confusión en este nuevo grupo de iglesias. ¿Y por qué lo traigo a colación, hermanos? Porque esta vieja herejía apareció en 1100, si no me equivoco, con un hombre llamado Pedro Abelardo, y él propuso una teoría sobre la muerte de Cristo, y ahora va a ver cómo intentaré relacionarlo. Primero, donde le decía que el odio del pueblo de Israel y la cobardía de Pilato no fueron la única razón por la que Cristo fue a la cruz del Calvario. Y lo segundo que trato de mostrarles es cómo en nuestro tiempo la cruz de Cristo ha perdido toda relevancia, toda importancia, pero como esto no es algo nuevo. Pedro de Abelardo propuso una teoría que es conocida actualmente como la influencia moral. Un comentarista dice esto al respecto sobre esta teoría. Este punto de vista considera la expiación o la muerte de Cristo
como una demostración del amor de Dios, la cual hace que el corazón del hombre se suavice y se arrepienta. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Para mostrarnos su amor. Cuando el hombre ve ese amor, entonces el hombre se enternece al ver tal demostración de amor y comienza a cambiar. Hace tiempo escuchaba una anécdota que, aunque estaba aplicada en otro contexto, pero me viene a la mente y quiero usarla para que usted pueda entender este punto. Es una anécdota sobre un joven hindú que estaba enamorado de una mujer que, aunque era hermosa, era de malos sentimientos. Y en una ocasión, después de que la mamá del muchacho repetidamente le decía que no se enamorara y no se casara con ella por los malos sentimientos que tenía, el muchacho no hizo caso y la joven, la muchacha, la novia, le dijo al muchacho: si realmente me amas, dame el corazón de tu madre. Así que el hijo, para demostrar el amor que le tenía a ella, hizo lo que le pidió. Sacó el corazón a su madre, lo tomó en sus manos y, todavía estando caliente por la sangre, recuerda que es una anécdota, pero debe ser vívida, estando todavía ese órgano caliente, corrió hacia donde se encontraba su novia para mostrarle cuánto la amaba. Y en el camino, mientras corría sosteniendo el corazón de su mamá en manos, tropezó y cayó. Y la anécdota dice que cuando él cayó, el corazón exclamó: hijo mío, ¿te hiciste daño? Y al escuchar estas palabras del corazón de su madre, el hijo se arrepintió por lo que había hecho. ¿Por qué? Porque se dio cuenta del profundo amor que su mamá le tenía, que incluso haciendo algo tan grave, tan malvado, ella lo seguía amando. Ahora, Pedro de Abelardo propone algo similar. Pedro de Abelardo propone que la cruz de Cristo tenía como propósito principal mostrarnos el profundo amor de Dios. Desde luego, eso es parte, pero no es el todo. Entonces, él decía que la razón por la que Cristo va a la cruz es para darnos una influencia, que al mostrar el profundo amor que Él ha mostrado, al morir en la cruz, el hombre se enternezca, se llene de emociones, de buenos sentimientos, y entonces comience a obrar bien. En otras palabras, el hombre no necesita un rescate, el hombre no necesita pagar una deuda, el hombre tan solo necesita una increíble manifestación del amor de Dios para cambiar su conducta. El comentarista escribe lo siguiente: los que aceptan esta teoría creen que el hombre está espiritualmente enfermo y en necesidad de ayuda, y que el hombre es inducido a aceptar el perdón de Dios al ver el amor de Dios para con el hombre. Ellos creen que el propósito y el significado de la expiación de Cristo era para demostrar el amor de Dios para con el hombre. Aunque es cierto que la expiación de Cristo es ejemplo supremo del amor de Dios, esta teoría es herética, también porque niega la verdadera condición espiritual del hombre y niega que Dios realmente exija un pago por el pecado. Esta perspectiva de la expiación de Cristo deja de lado a la humanidad sin un verdadero sacrificio o un pago por el pecado. Ahora, hace rato señalaba lo que esta comunidad cristiana pone en su página y nos presenta a un Dios que ama. Eso es en parte cierto, pero no es toda la verdad. De hecho, usted puede darse cuenta cómo incluso en estos grupos tratan de usar un nuevo lenguaje. Ya no hay pecado, ahora hay errores. Por ejemplo, dice en esta invitación:
no importa cuántos errores hayas cometido. Ahora, Jesús no fue a la cruz por nuestros errores. Como en algunas ocasiones le he dicho, un error es que cuando sumas 2 más 2 te dé 5. Eso es un error. Pero Jesús no fue a la cruz por nuestros errores. Él fue a la cruz por nuestros pecados. La idolatría no es un error. La mentira no es un error. El adulterio no es un error. El robo no es un error. El falso testimonio no es un error. La codicia no es un error. El odio, la muerte, el asesinato, la avaricia no son errores, hermanos, son pecados. Y Jesús fue a la cruz del Calvario no por nuestros errores, Él fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Un hijo puede ver el amor profundo de papá o de mamá y quizás se sienta motivado a enmendar sus errores. Pero el asunto del hombre es mucho más profundo que los errores. El asunto del hombre tiene que ver con su condición encaminada a hacer lo malo. Somos pecadores desde nuestro nacimiento. Si Jesús hubiera muerto lapidado o despeñado, su muerte no habría satisfecho la justicia que Dios demandaba, no por nuestros errores, sino por nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y en otra parte del mismo Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que en una ocasión, de las tantas en las que la gente quería matar a Jesús, usted se va a encontrar con estas palabras: pero no le hicieron nada porque aún no era su tiempo. Jesús tenía que morir, es cierto. Ahora, ante esta afirmación, podemos decir, bien, todos los hombres tienen que morir. Algunos morirán de cáncer, otros morirán de vejez, otros morirán en un asalto, otros en un accidente, algunos otros morirán en la guerra, otros morirán por hambre, otros morirán por violencia. La gente va a morir, grandes y pequeños, ricos y pobres. Hace un día o unas horas, no recuerdo exactamente, un presidente, un expresidente, no recuerdo, me parece que de Perú, se suicidó cuando lo fueron a apresar. Es decir, no importa si eres rico o pobre, si eres influyente o nadie te conoce, vas a morir. ¿Por qué la muerte de Cristo es tan diferente entonces si todas las personas mueren? Porque la muerte de Jesús tenía un propósito. Ahora, Dios había determinado que Jesús muriera, pero Él no iba a morir de cualquier forma. Jesús tenía que morir de la única forma en la que fuera posible que su muerte fuera un acto redentor para nosotros. Había muchas formas en las que podía morir. ¿Recuerdan ustedes que cuando apenas tenía quizá entre 6 meses y 1 año, su vida fue amenazada por Herodes? Si el propósito de Jesús era la muerte, ¿por qué no murió ahí? Porque esa muerte no habría significado la redención de su pueblo. Así que el asunto de la muerte de Jesús no solamente es que tenía que morir, sino que también estaba determinada la forma en que Él tenía que morir. Y cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús muere precisamente cuando los dos grupos en los que Dios había dividido a la humanidad estaban presentes: los judíos, el pueblo del pacto, y el pueblo gentil, representado o teniendo como cabeza en ese momento al Imperio Romano. Y tanto judíos como gentiles encontraron a Jesús culpable. De manera que ahí se establece lo que el apóstol Pablo habría dicho después: no hay justo ni aún uno, ni judíos ni gentiles están exentos de culpabilidad, porque habiendo visto la justicia de Dios, la rechazaron, atentaron contra Dios y contra su Cristo.
De manera que cuando el pueblo judío y el pueblo gentil se unieron en el juicio en contra de Jesucristo, solamente ahí podía morir Jesús para dar redención, porque todo el mundo representado en estos dos grupos estaban condenando a Cristo. Todo el mundo, representado en judíos y gentiles. Y cuando digo todo el mundo, hermanos, no solamente me refiero a todo el mundo de ese entonces, sino a todo el mundo. Con razón, un escritor de himnos antiguos decía: fueron mis manos las que te clavaron. Fue mi vida la que te despreció. Porque cuando los judíos y los gentiles se unieron para crucificar al Señor de toda la gloria, todos nosotros estábamos ahí. Y solo así podía ser posible nuestra redención. En la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 13, Gálatas capítulo 3 y versículo 13. No solamente era necesario que Él muriera, sino también era necesario que muriera de una forma en particular. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. No solamente era importante que muriera, sino que muriera de una forma, o de la forma en que fuera capaz de cargar con la maldición de la cual todos nosotros nos habíamos hecho merecedores. Ahora se da cuenta cómo el apóstol Pablo nos enseña una verdad que a la gente le cuesta admitir. A la mayoría de las personas les cuesta admitir que Dios maldice al hombre. Mucha gente dice: Dios no maldice a nadie, tú te maldices solo por las decisiones que tomas. Eso es mentira. Dios maldice al hombre. Y lo maldice a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía. Mucha gente en la actualidad le cuesta entender que la maldición que pesa sobre el hombre es Dios quien la puso. La mayoría de las personas dicen: no, Dios no maldice, Dios solamente bendice. Bueno, el apóstol Pablo dice que Dios maldijo a la humanidad. Y en el libro de Génesis se nos enseña que Dios maldijo al hombre y a la mujer, y con él a toda su simiente, a causa de su desobediencia. Ahora, ¿qué implicaba esta maldición? Observe lo que dice el versículo 13. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Aquí usted está viendo la esencia de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es sustitución, es decir, Él tomó el lugar de nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser liberados de esa maldición. Dice o escribe el apóstol Pablo: Él fue hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. De hecho, Pablo está citando el libro de Deuteronomio en el capítulo 21, verso 23. Deuteronomio 21, 23. Su cadáver no pasará la noche en el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no has de contaminar la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Observe también lo que dice el apóstol Pedro, lo que escribe Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y luego vamos a Isaías, capítulo 53.
¿Qué significa cargar la maldición? ¿O qué significa que Cristo se haya hecho maldición? Recuerde que al Cristo ser hecho maldición en nuestro lugar significa que el Padre le estaba imputando todas nuestras culpas y todo nuestro pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué significa llevar esa maldición? Si usted regresa al libro de Génesis, se va a dar cuenta que cuando cuando Dios le dijo a Adán, de verdad te digo que el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. La muerte a la que Dios se estaba refiriendo implicaba algo más que la muerte física, era el ser expulsado de la presencia de Dios. Ahora el proceso, esa muerte se hizo evidente en varios aspectos. La corrupción, una vez que el hombre entró en ese estado de muerte, al ser expulsado de la presencia de Dios, esa corrupción se hizo palpable, se hizo visible en varios aspectos. Usted puede darse cuenta que Dios maldijo el trabajo de Adán. También puede darse cuenta que Dios castigó a la mujer haciendo de su trabajo, de su maternidad, algo pesado, algo frustrante. Usted se recordará también que Dios hizo, a causa del pecado del hombre, el matrimonio algo realmente frustrante y doloroso. Y por último, también puede darse cuenta que Dios, al maldecir el trabajo del hombre, estaba también confinándolo a la pobreza, al sufrimiento, a la injusticia y a todo tipo de males a causa de su pecado. Cuando el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 2:24 que Él llevó en su cuerpo nuestro pecado, está diciendo que Él llevó toda la maldición de nuestra desobediencia. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el verso 4, el profeta dice lo siguiente, o escribió, o dijo lo siguiente: Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Dios, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él, y por su herida fuimos sanados. Ahora, en el libro de los Salmos, en el número 22, observe lo que el salmista, como profeta, habló acerca de los sufrimientos de nuestro Salvador. El Salmo 22 es un salmo que habla perfectamente acerca de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. En el verso 1 del número 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego observe lo que escribe en el verso 6: pero yo soy gusano y no hombre. ¿Qué significa llevar la maldición? Ahora usted puede darse cuenta que Jesús está sufriendo en su cuerpo todas las consecuencias de nuestro pecado. Primero, fue abandonado por Dios. Como Adán y Eva habían sido abandonados por Dios y expulsados de la presencia de Dios, ahí Cristo en la cruz del Calvario estaba siendo abandonado por Dios. ¿Y cuál es el impacto de ese abandono en la vida? Es, hermanos, llegar a la experiencia más frustrante y más miserable en la vida del ser humano, de forma que el salmista escribe estas palabras: soy gusano y no hombre. Luego, en el verso 15, verso 14 y 15, estoy siendo derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan y mi corazón se me ha vuelto como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi vigor
se ha secado como tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Cuando Isaías y el apóstol Pedro dicen que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, y cuando el apóstol Pablo dice que Él llevó nuestra maldición, entonces nos damos cuenta de lo importante que era que Jesús muriera en una cruz. Porque aunque todo el mundo lo estaba condenando, la mayor causa o la razón verdadera por la que Jesús estaba siendo ahí colgado era porque Dios lo había tomado como nuestro sustituto. La perfecta razón por la que Jesús no pudo morir o no debió morir cuando tenía apenas unos meses de nacido, y la única razón por la que el Padre impidió que Jesús muriera lapidado o despeñado era porque Él tenía que llegar al momento de ocupar el lugar de todos nosotros y ponerse bajo la maldición que todos nosotros heredamos a causa de nuestro pecado. Todos nosotros nacimos malditos, nacimos lejos de Dios. Todos nosotros nacimos desprovistos de la presencia de Dios. Todos nosotros nacimos bajo una maldición que Dios había impuesto por el hombre a causa de su pecado. Pero Cristo fue a la cruz para quitar esa maldición. Por eso es que hoy nosotros, la iglesia, podemos decir: cuán hermosa es la cruz. Cuán hermosa es la cruz. Porque ella nos recuerda que ahí Cristo tomó nuestro lugar. ¿Se acuerda usted de Judas? Después de que Judas traicionó al maestro y después de darse cuenta del impacto de esa traición, él llega donde están los principales, los fariseos, los sacerdotes, viene con sus 30 monedas de plata y les dice: no quiero este dinero, no es justo lo que hice. Y aquellos hombres le replican: lo que hiciste hecho está. Él avienta las monedas y sale corriendo de aquel lugar. Y la Biblia dice que él fue y se colgó de un árbol. ¿Sabe qué? Todo el peso de la maldición de Dios cayó sobre Judas. Murió como un maldito. Y morir como un maldito implica la total, hermanos, certidumbre de que toda la eternidad estarás lejos de la presencia de Dios. Judas murió como mueren todos los seres humanos que mueren sin Cristo. Murió bajo la maldición del pecado. Judas tuvo que llevar sobre su propio cuerpo toda la culpabilidad de su maldad, toda la culpa de su pecado. Ahora, como alguien dijera en una ocasión, una ofensa contra un Dios eterno merece una pena eterna. Pero Jesús hizo eso por nosotros. La Biblia dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en aquella tierra. 3 horas en las que nuestro Salvador fue despreciado y desechado. 3 horas en las que el Salvador fue abandonado por Dios. 3 horas en las que nuestro Salvador llevó todo el peso de nuestro pecado. 3 horas en las que estuvo abandonado. Hermanos, usted puede leer los evangelios, deben leer los evangelios y van a darse cuenta que Cristo en toda su vida, Él no sufrió ninguna necesidad porque siempre fue obediente al Padre. Pero en aquellas 3 horas que estuvo pendiendo de aquella cruz, Él experimentó la más profunda necesidad del ser humano, es decir, la total ausencia de Dios en su vida. De manera que cuando Él regresa de esas 3 horas de intensa oscuridad, hay un grito que rompe el silencio y que rompe aquella oscuridad, y Él grita: Dios mío, ¿por qué me dejaste? 3 horas en las que el Hijo de Dios fue completamente abandonado por su Padre.
porque estaba cayendo sobre él toda la maldición de la ley que nosotros debimos haber cargado. Él murió no solamente para mostrarnos el profundo amor del Padre hacia nosotros. Él murió para pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre y darnos herencia entre los santos. Él murió para que a través de su muerte, como escribe el escritor de los Hebreos, tengamos acceso a su presencia y podamos clamar, como dice el apóstol Pablo, Abba, Padre. Él murió para que usted y yo pudiéramos tener, hermanos, la dicha de poder entrar a la presencia de Dios. Hermanos, creo que por mucho que usted y yo hayamos sufrido en nuestra vida, usted y yo no sabemos lo que significa vivir una eternidad sin Dios. Y Jesús lo pasó para que usted y yo no tengamos que pasar. Él fue abandonado por el Padre para que usted no tenga que ser abandonado por Él. Él fue despreciado por el Padre para que usted no tenga que ser despreciado por Él. A Él se le hundió en la más profunda de las miserias y de la muerte para que usted no tenga que pasar por esa experiencia. Por eso es que hoy nosotros podemos decir, qué hermosa es la cruz. Porque Él llevó nuestros pecados, nuestra maldición, nuestra desobediencia para acercarnos a Dios y hacernos parte de su pueblo, parte de su pueblo. Quisiera que en esta tarde nos pusiéramos de pie, en esta noche nos pusiéramos de pie. Y antes de cantar un último canto que nuestros hermanos van a cantar, quisiera que cerráramos nuestros ojos y realmente usted pensara en lo profundo que es la muerte de Cristo en favor de todos nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, vivimos pensando en la cruz de Cristo como algo superficial, sin mucho sentido para nuestra vida? A veces, hermanos, pasamos por situaciones tan difíciles en nuestra vida y no nos damos cuenta que la única razón por la que ese problema no es realmente tan grave como debería ser, y la única razón por la que ese sufrimiento no es tan profundo como debería ser, es porque Cristo llevó esa maldición que nosotros debimos haber llevado. A veces pasamos por problemas, hermanos, que quizás hasta económicos, y pensamos que estamos abandonados y no nos pasa por la mente que esa situación económica debería ser todavía mucho más terrible y mucho más cruel. Esa pobreza debería ser constante y profunda, y no lo es por una razón, porque Él llevó nuestros pecados. A veces nos enfrentamos a la muerte, hermanos, y se nos olvida que la única razón por la que podemos ya no temer a la muerte es porque Él pasó por el más profundo dolor que puede infligir la muerte como castigo de Dios. Ahora usted y yo podemos enfrentar la muerte con esperanza, con firmeza, con entereza, y no se debe a nuestra valentía, se debe a que Él tomó nuestro lugar y nos redimió de la maldición que pesaba sobre nosotros.